Vamos ahora. Padre celestial, damos gracias, Señor, por esta oportunidad de conectar juntos para aprender más sobre ti, Señor, y sobre su palabra. Y por favor, Señor, llenas con su Espíritu Santo para que puedas enseñarnos sobre ah, este capítulo del Evangelio de Juan. Y te damos gracias por todo, Señor, especialmente la salvación que fue hecha por Señor Jesucristo, en cuál nombre oramos. Amén. Y bueno, seguimos con nuestro estudio sobre el Evangelio de Juan. Y estamos en Juan 14, entonces vamos ahí. Juan 14. Juan 14, estamos viendo a Jesucristo presentando cosas sobre Él y lo que Él puede hacer para con nosotros. ¿Sí? Y vemos que Él es el camino, la vida y la verdad, y por eso debemos confiar en Él. ¿Sí? Y vimos que el Hijo se revela al Padre. Y también que por eso debemos pedir cosas a Jesús o a Dios en el nombre de Jesús según su voluntad, para que Él pueda ayudarnos aquí en la tierra. Y hoy vamos a ver otra cosa que Jesús va a hacer para nosotros, los que conocen a Él personalmente, los que son renacidos, los que son cristianos de corazón. Y estamos en Juan 14 y versículo 15, la Biblia dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, el cual os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Está a saber, al Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, mas vosotros le conocéis, porque está con vosotros y será en vosotros. No os dejaré huérfanos, yo vendré a vosotros. Y aquí Jesucristo habla de enviando el consolador a los que son de Él, sus suyos, según Juan 3. ¿Sí? Y en este caso son los discípulos que estaban ahí en esa pieza con Él en este momento históricamente. Y Él da esta revelación muy hermosa, muy buena a nosotros. Pero nota cómo Él comenzó. ¿Sí? Versículo 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y nota eso. Parece que para que este consuelo es enviado a usted, en parte tiene que ver con amando a Dios. Es un asunto de su corazón. ¿Sí ve? Y usted manifestando el propósito que debe estar ahí, es decir, que quiero seguir a Cristo, por medio de guardando sus mandamientos. ¿Ves? Según Dios, eso es la manera de amar, de pensar en otro más que usted. El amor no tiene que ver necesariamente con las emociones, con sus sentimientos, ni siquiera con este pensamiento de que, ¿cómo es que esta persona, qué va a hacer esa persona para mí? Debo amarle porque lo que él hace para mí. Eso es parte, pero no es todo. Dios quiere que llegues al nivel de Él, que es Él ama de Él mismo. ¿Sí ven? No en una manera egoísta, tratando de buscar lo mejor en otro, es decir, a nosotros en general y específicamente y especialmente a los que son de Él, sus discípulos. Y Él quiere que nosotros amamos a Él de la misma manera. ¿Sí ven? Muéstralo en acción, hazlo. Eso es caridad. Vamos a Primera de Juan 5, por favor. Primera de Juan 5, dejando su dedo en Juan 14. Primera de Juan 5. Pues eso parece como mucho, Manuel, que tengo que guardar sus mandamientos. Esto va a ser algo difícil, ¿no? Primera de Juan 5 y versículo 3. Juan quiere decirnos más sobre esto y él escribe aquí: porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. ¿Por qué? Y sus mandamientos no son graves. ¿Eso es por qué? No es algo duro. Acuerda que Jesús dijo que Él quiere que estás ahí con Él, en ese yugo con Él.
porque su yugo es suave y su carga es ligera, porque Él está ahí a su lado ayudándote en cada camino, en cada paso que tomas. Y muestras amor cuando estás mirando a Él y caminando con Él, en el mismo paso, en el mismo ritmo, en la misma velocidad que Él, tratando de seguirle, ¿sí ven? Eso muestra su amor. Eso es lo que Dios quiere. No es algo duro. Si estás enfocando en la persona a quien conociste y a quien alabas y adoras y quieres seguir más y más y ser más y más como. ¿Sí ven? Si me amáis, guardar mis mandamientos, dijo Jesús. Pero sabemos que todos no son así, que son cristianos. Primera de Juan 5 y versículo 4. Y puede ser que por eso piensas que, como este versículo enseña en el opuesto, de que si no guardas los mandamientos de Dios, no amas a Él. Debemos calificar eso un poco. ¿Sí? Primera de Juan 5 y versículo 4 dice, porque todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que vence al mundo, es a saber, nuestra fe. Y si arrepentiste por lo que eres, un pecador, a Dios, y poniste su confianza en el Señor Jesucristo, que murió para sus pecados, que fue sepultado 3 días y resucitó de los muertos, mostrando claramente que Él es Dios manifestado en la carne y el único que venció contra la muerte, y confías en Él y su sacrificio en Calvario para salvarte, porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, específicamente los suyos. ¿Sabes qué? Guardaste un mandamiento de Dios. El primer mandamiento, el mandamiento nuevo de Dios el Padre, que es creer en su Hijo Jesús. Y estás mostrando amor a Él. ¿Sí? Pero acuerda que Jesucristo, Él está hablando con sus discípulos, personas que ya son los suyos, y Él dice a ellos, si me amáis, guarda mis mandamientos. Y es por eso que digo esto, hermanos. ¿Sí? Para los que son discípulos de Cristo, que siguen a Él según sus mandamientos, a veces pensamos que otros cristianos que no siguen a Él como deben, no aman a Dios. Y eso no es completamente cierto. Aman a Dios porque confiaron en Él, ¿sí? Pero es verdad que su amor no es en el nivel que debe estar. No solamente debes amar a Dios con el Evangelio de Cristo y ya, hay más en la palabra de Dios. Y es por eso que ellos deben escuchar este versículo de Jesucristo y tomar la decisión de seguir en sus pasos y guardar más de los mandamientos de Dios que están aquí en la Santa Biblia. ¿Sí, no? Y es por eso que Jesús dijo en Juan 8, Juan capítulo 8 y versículo 31. Juan 8 y versículo 31. Entonces decía Jesús a los judíos que le habían creído, ya creen como los discípulos, como usted cristiano. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Si me amáis, guarda mis mandamientos, dijo Jesús. Y vas a seguir ahí permaneciendo en la palabra para que puedas ser un discípulo de Él y mostrar ese amor en acción por medio de su propia vida temporal que quieres dar a Jesucristo como un sacrificio vivo. ¿Sí, no? ¡Qué bendición! Okay. Y me gusta esto. Esto refleja a Juan 13, a donde Jesús comenzó hablando de ese mandamiento nuevo. La segunda parte de ese mandamiento nuevo de Dios, que es amar a otros como Jesús amó a ti. Y Jesús está ahí tratando de exhortar a los discípulos a hacer lo mismo. Si me amáis, guarda mis mandamientos. Y es por haciendo esto de corazón, hermanos. No puedes hacerlo solamente por fuerza, por apariencia. Tiene que ser de aquí. ¿Sí ven? Eso resulta en Dios dándote ese consolador, el Espíritu de verdad, como ya leímos, que es el Espíritu Santo. Y eso es Dios llenándote más y más de Él. ¿Sí?
Y es por eso que Dios puede hacerte santo, porque ya estás caminando con Él. Estás en el yugo con Cristo, ¿sí? Entonces llegamos a Juan 14 y versículo 16. Y yo rogaré al Padre, el cual os dará otro consolador. Y nota que eso es en C mayúscula. Entonces quiero hablar sobre este consolador, que ya vimos que es el Espíritu Santo. Pero ¿qué es consuelo? ¿Sí? ¿Qué es consolación según la Biblia para que podamos entender por qué Jesús utilizó este nombre para el Espíritu Santo? Vamos a Eclesiastes 4. Eclesiastes 4. Eclesiastes es después de Proverbios. Eclesiastes 4 y versículo 1 dice: Y tornéme yo y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol. Y esto es Salomón hablando sobre lo que él vio en su vida, dándonos su sabiduría aquí en Eclesiastes. Okay. Desafortunadamente esa sabiduría debajo del sol, pero Dios está ahí para aclarar todo cuando lees. Y Salomón muestra cómo Dios cumple estas cosas. Pero eso es otro estudio. Versículo 1. Y aquí las lágrimas de los oprimidos, y que no tienen quien los consuele, y que la fuerza estaba en la mano de los opresores, y para ellos no había consolador. Y eso es una cosa triste que ves por medio de los ojos terrenales debajo del sol. Parece que los opresores oprimen a los oprimidos y no tienen consolador. Entonces sabemos que consolación es contra, a lo menos, siendo oprimido. ¿Sí, no? Entonces la pregunta es, ¿qué oprime exactamente según la Biblia? Porque parece que el consolador, él obra contra esa opresión, gloria a Dios. Vamos a Éxodo 3. Éxodo 3 y versículo 9. Y ve a Dios enseñándonos, porque vamos a conectar ya la palabra oprimir o opresión, una de esas palabras. ¿Sí? Éxodo 3 y versículo 9 dice: El clamor de los hijos de Israel ha venido ahora delante de mí. Esto es Jehová hablando. Y también he visto la opresión con que los egipcios les oprimen. Y sabemos que eso era esclavitud, debajo de un gobierno que estaba controlándoles. ¿Sí? Entonces parece que una manera en que hay opresión en este mundo es por medio de los hombres, ¿sí? Oprimiendo a otros hombres, por medio del gobierno, por medio de cualquier manera, vendiéndolos como esclavos, todas esas cosas. Y Dios es contra eso, porque Jehová está hablando ahí, él vio eso y él quería liberar a su pueblo. Gloria a Dios. ¿Okay? Entonces, hoy en día, para llevarlo aquí, sabemos que hay guerras y batallas en todo el mundo. Hay muchos problemas entre gobiernos. Hay violencia que pasa físicamente y también por el dólar, por la plata, por los gobiernos tomando ventaja de sus ciudadanos y subiendo los impuestos en maneras que no deben, que no son necesarias. O buscando maneras de sacar plata de ellos. Eso es un tipo de violencia según la Biblia, si lo estudias un poco. ¿Sí? Y en nuestras comunidades. Puedes ver eso en la escuela cuando un bully llega y trata de oprimir a otro. Es parte de lo que vemos usualmente con los humanos. Pero no es solamente los hombres. ¿Sí? Vamos a Actos 10. Actos 10. Que los hombres aprendieron de alguien cómo oprimir a otro. Actos 10 y versículo 38 dice:
a Jesús de Nazaret, como le ungió Dios el Espíritu Santo y de poder, el cual pasó haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos del diablo, porque Dios era con él. Y parece que ese consolador, y Jesús estaba lleno del Espíritu Santo, como ya leíste, ¿sí ven? Él podía consolar a los que eran oprimidos del diablo. ¿Sí ven? No, eso es interesante. ¿Okay? Porque ya estamos viendo que la opresión puede llegar de una manera espiritual a cada individuo en esta tierra. ¿Sí ven? Puede ser cristiano, que el diablo te molesta tratando de poner en su mente los pecados que hiciste en el pasado antes de su salvación, para que sientes culpa. ¿Sí ven? Sobre eso. Eso no es de Dios. Dios ya te liberó de sus pecados porque Él te salvó. Entonces, ¿quién está tratando de oprimir? ¿Sí, no? Puede ser que tienes que buscar al Consolador para que Él pueda ayudarte a vencer contra el diablo. También puede ver con el desánimo, porque sigues ahí trabajando con Cristo y no estás viendo a personas respondiendo al Evangelio, o ves a algunos que son parte de su iglesia que se vayan por cosas carnales y necias. Y eso te da desánimo, eso te afecta. ¿Sí, verdad? Eso no es de Dios. El diablo quiere que tomes la decisión de rendir, de servir a Dios. Pero si buscas a Dios, Él te da consuelo. Contra el diablo, ¿sí verdad? Y contra los hombres que siguen a Él sin reconocer esas cosas. Acuerda que no estamos en guerra con carne y sangre, sino con principados y potestades y bueno, espíritus que reinan en los altos, como dice en Efesios 6, dice algo así. Okay. Es decir, el diablo y su reino espiritual, con los ángeles que cayeron para estar con él. Me gusta esto, porque básicamente Jesús está diciendo que el Consolador puede fortalecernos y darnos alivio contra estos opresores. ¿Sí? Ya vimos en el Nuevo Testamento, Él está hablando y ofreciendo esto a los discípulos, ¿cierto? Pero Dios era así en el Antiguo Testamento. Vamos a Isaías 51. Isaías 51. Y vamos a ver a Jehová ofreciendo consuelo. Isaías 51. Y versículo 12 dice: Yo soy vuestro consolador. Esto es Jehová hablando. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre que es mortal y del hijo del hombre que por heno será contado? Eso es una pregunta retórica, porque obviamente si tienes a Jehová no vas a tener temor de los hombres. Porque Dios te consuela, Él te fortalezca contra ese enemigo. ¿Sí? No tienes que tener ese temor del hombre, debes tener temor de Dios, para que puedas servir a Dios en cualquier situación que el hombre trata de ponerte, intentando opresionarte contra la palabra de Dios. Y también en versículo 9, mismo capítulo: despiértate, despiértate, vístete de fortaleza, oh brazo de Jehová. Interesante. El brazo de Jehová es Jesús, y vea que Él tiene fortaleza. Él se viste con fortaleza y quiere vestirse con esa misma fortaleza, cristiano. Si eres listo de amarle y seguirle como debes. Siguiendo. Despiértate como en el tiempo antiguo, en los siglos pasados. ¿No eres tú el que cortó al soberbio, el que hirió al dragón? Y sabemos que el dragón es Satanás. ¿Sí? Y si no sabes, Jesús ya hirió al dragón en Calvario y lo hará en la cabeza en la segunda venida. Gloria a Dios. Él ya probó muy claramente en Mateo 4 y Lucas 4 que Él, ¿sí ven?, es más poderoso que el diablo.
Y Él puede fortalecerte por medio de esa armadura de Dios en Efesios 6 para que puedas vencer contra el diablo. Y eso es consuelo que el Consolador ofrece a todos nosotros que conocemos a Él, a Dios personalmente. Okay. Juan 14. Juan 14 y versículo 16 dice en la última parte del versículo, para que esté, con vosotros para siempre. Y esto aquí es algo nuevo que Dios está presentando aquí. Vamos a ver un versículo y después lo explico. Vamos a Juan 7. Juan 7 y versículo 39. ¿Qué dice? Y esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, porque aún no había sido dado el Espíritu Santo, porque Jesús aún no había sido glorificado. Y ese versículo muestra que antes del Calvario el renacimiento no era disponible. Entonces nadie podía recibir el Espíritu Santo para siempre, como Jesús está enseñando en Juan 14. ¿Sí, va? Pero ya Él está introduciendo esa doctrina para que entendamos esta diferencia. Y si chequeas el Antiguo Testamento, vas a ver muchas veces el Espíritu Santo llegando a alguien para dar libertad, porque eso es lo que Él hace, el consuelo. ¿Sí? Pero después de eso, dejando la persona. Por ejemplo, Saúl. Llegó a Saúl cuando fue hecho rey de Israel. Pero Saúl, tanto como muchos cristianos, tomaba decisiones contra las palabras de Dios. Y llegaba un momento que el Espíritu Santo dejó a él. ¿Sí? Y si sigues leyendo la historia de Saúl, vas a ver que no era un tiempo bueno para él. Eso le afectó, porque no tenía consuelo, ¿sí ven? No era libre de la opresión del diablo después de ese momento. Otro ejemplo es Sansón, que por medio del Espíritu de Dios tenía la fuerza para destruir sus enemigos, los enemigos de Dios y el pueblo de Israel. Gloria a Dios por eso. ¿Sí? Pero él tomó decisiones carnales, ¿sí? Buscando cosas y mujeres incorrectas. Y eso resultó después de tiempo de él perdiendo el Espíritu Santo. Pero en el fin de su vida, él oró a Dios buscándole de corazón por fin, y el Espíritu regresó a él para que él pudiera cumplir su ministerio y destruir los enemigos. ¿Sí? Gloria a Dios. Y cristianos, esos son ejemplos de usted. No es cierto que Jesús dice aquí que el Espíritu Santo se queda contigo para siempre. Si renaces, no puedes perder su salvación. Pero si no eres lleno de Él, porque estás tratando de seguirle y amarle como debes, puede ser que no ves el consuelo que Dios quiere darte cuando el momento llega. Porque no conoces a Él y sabes cómo Él quiere obrar contigo en su vida. Porque eres lejos de Él. Y es triste. Qué bueno que a lo menos el Espíritu queda contigo para siempre. Y sabes que eres salvo y no puedes perder eso. Pero su testimonio recibe daño, tanto como con Sansón y también con Saúl. ¿Sí? Juan 14 y versículo 17. Y aquí Jesús nos dijo que el mundo no puede recibir al Consolador. Y es por esto, hermanos, que sabemos que la santidad no es disponible para personas que son en este mundo. Y puede ser que dicen que son santos, dicen que tienen santidad, no importa. Si no tienes al Consolador, no eres santo. Es muy simple, según Jesús. Y ellos no pueden recibir el Consolador, mira eso. No es que no quieren, sino no pueden, y no pueden porque no pueden verlo ni conocer. ¿Ves? No hay capacidad para los que quieren seguir en el mundo recibir a Dios. Lo que Jesús está diciendo.
Entonces sabemos que hay muchos santos por ahí, por la Iglesia Católica Romana, por ejemplo, haciendo personas santos después de que mueren, como Madre Teresa y Padre Pío y San Martín de Porres y todo eso. ¿Verdad? Una organización de hombres no hace a alguien santo. Dios tiene que hacerte santo. ¿Verdad? Y ellos piensan así porque no pueden ver ni conocer a Dios, no conocen a Jesús y por eso piensan incorrectamente. No tienen la capacidad de recibir el consolador de Dios. ¿Sí? Lo mismo en hinduismo o budismo, por ejemplo. Tienen sus gurús y sus personas iluminadas. ¿Sí? O Islam con sus imanes y todo eso. Todas esas religiones tienen sus grupos de, entre comillas, santos. ¿Sí? Lo mismo en fantasía. Porque usualmente si juegas fantasía o te gustan películas de fantasía, vas a encontrar un grupo que es el grupo santo que sigue la luz. ¿Sí? Y recibe su poder de la luz o algo así. Eso no es de Dios tampoco. Pero hablan de la luz y hablan de ángeles y hablan de Dios. Sí, pero no hablan del Señor Jesucristo. No hablan de Calvario la resurrección. ¿Sí? No saben nada de eso. La otra cosa que en fantasía usualmente reciben su poder de luz por otros dioses, no del Dios verdadero. No es tan común ver eso como hablan de un creador. Es porque el mundo no puede ver ni conocer las cosas del Consolador. ¿Sí ven? Y usualmente muestran su santidad por vista, no por fe. ¿Sí ven? O este gurú es muy santo porque vive solo por ahí y nadie le toca y estaba ahí con los dioses a estar ahí meditando para días. ¿Cómo sabes que él es santo? O el Papa caminando, tiene todas sus joyas y todo eso. Su vestido muy largo que es blanco para mostrar pureza. Eso es como ellos muestran santidad falsa. Es algo del diablo. ¿Sí ven? Y si siguen así, no van a ver ni conocer a Dios y no pueden recibir santidad verdadera. Eso es muy triste. Que básicamente Jesús está diciendo, ellos no creen mis palabras y por eso siguen así. Ellos no quieren recibir mis palabras de su oído, ni siquiera puede oírlos. Ya entiendes por qué Jesús dijo muchas veces, el que tiene oídos para oír, oiga. Que quería que personas que eran perdidas escuchan las palabras de Dios y responden a eso para que puedan recibir el Consolador para siempre. Pero dependiendo de sus decisiones, van a buscar la santidad de Dios o otra santidad falsa que es del diablo y la religión de los hombres. Depende de ellos. Juan 14 y versículo 18. Dice ahí, no os dejaré huérfanos, yo vendré a vosotros. Y eso es interesante. Porque aquí históricamente Jesús está diciendo que sí, Él va a ir, después de la resurrección y todo eso, Él va a ir físicamente, pero dice a ellos que Él no va a dejar a sus discípulos. Y eso se refiere a ese otro consolador. Es decir, Jesús es el consolador y eso muestra que Jesús realmente es la divinidad manifestada en la carne, la divinidad corporalmente, ¿sí? Él es el Espíritu Santo encarnado. Jesús es complicado, es el Dios hombre. ¿Sí? Y si no diste cuenta, Él enseñando todo esto aquí, Él es el consolador en ese momento para sus discípulos y para nosotros en este mensaje, porque Él está enseñando. Pero Él no va a dejarles. Y el Espíritu de Cristo, que es el Espíritu de Dios, va a estar con ellos. Y por eso no va a dejarles. Gloria a Dios. Juan 14 y versículo 19 dice, aún un poquito y el mundo no me verá más.
Empero vosotros me veréis, por cuanto yo vivo, vosotros también viviréis. Aquel día vosotros conoceréis que yo soy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, aquel es el que me ama. Y el que me ama será amado de mi Padre. Y yo le amaré a él y me manifestaré a él. Jesús tiene palabras interesantes aquí. Por ejemplo, en versículo 19, cuando él dice que el mundo no me verá más, pero empero vosotros me veréis, Jesús está refiriendo a lo que va a pasar muy pronto, que es Calvario de la resurrección. El mundo sigue viéndole físicamente durante este tiempo. Pero después de la resurrección se acabó. No van a verle físicamente, va a ir a los cielos. ¿Sí? Pero los discípulos, incluyendo Juan, van a verle físicamente cuando él resucita. Ya sabes eso. Y Juan le vio en su gloria en Revelación 1 y versículo 18, a donde Jesús dijo que él es el que vivo. Y he sido muerto y aquí, vivo por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, históricamente eso es cierto. Espiritualmente es cierto también. El mundo sigue no viendo a Jesús. ¿No diste cuenta en las cosas hoy en día en televisión, en películas, etcétera? Muestra un Jesús que no es el Jesús de la Santa Biblia. Esa película, La Pasión de Cristo, eso no es el Jesús del libro. Él no estaba ahí, no. Lo que pasó ahí era algo sobrenatural. Él dejó que eso pasó y él estaba enfocado en la cruz, listo para salvarnos. Esta cosa de desconfianza y todo eso que muestra esa película es completamente vano. Eso no es de Dios. O el Jesús es histórico que muestran en canales de historia, en especiales y documentarios que tienen en los canales de noticias, en Netflix, en lo que sea. Vea, es el Jesús histórico y vea que evitan la verdad que él dijo que él es Dios manifestado en la carne, que él murió en Calvario para nuestros pecados y resucitó el tercer día, mostrando que él es Dios. No hablan de eso, porque el mundo no puede verle. ¿Sí ve? O cosas de teatro como Jesus Christ Superstar. A los que saben un poco de eso. Ese Jesús no sabía cosas, estaba confundido. Eso no es el Jesús de la Biblia. Eso es otro Jesús. ¿Sí ve? No pueden ver el Jesucristo de la Biblia. O esa cosa nueva que estaba ahí, ¿cómo se llama? The Bible Series, la serie de la Biblia. Y mostró ese Jesucristo que era un blanco y él dijo que llegué para cambiar el mundo. Jesús no quiere cambiar este mundo. Él quiere sacar a personas de este mundo y transformarles individualmente, corazón a corazón, y después destruir este mundo para comenzar un mundo que ha de venir. ¿Sí ve? Otro Cristo. Vamos a cambiar el mundo. Qué bobada. Eso no es el Jesús de la Escritura. ¿Sí ve? Pues él está pensando, pero me divertiste viendo esas cosas, me imagino. Yo tengo un viejo hombre, entiendo eso, pero eso no significa que es de Dios. Eso es todo lo que estoy mostrando. No es algo santo y no piensas que es, porque hay personas que piensan que están haciendo algo muy especial con cosas así, algo santo que es para Dios y no es. Es impío, es lo que es. ¿Sí ven? Versículo 20, Juan 14 y versículo 20, Jesús dice algo muy interesante aquí que no entendemos completamente. Pero gloria a Dios que Él comienza la enseñanza aquí y nos da esto de la manera más simple posible, que nos importa más que todo. Pero si tratas de entender esto en profundidad como todo en Juan, vas a ver que es algo serio y muchos no entienden estas cosas. Porque dice ahí, aquel día vosotros conoceréis que yo soy en mi Padre. ¿Cómo van a conocer eso en ese aquel día?
Bueno, históricamente esos discípulos vieron a Jesús resucitar de los muertos. ¿Sí ven? Entonces saben que Dios el Padre recibió el sacrificio de Cristo y le aceptó, porque Él resucitó de los muertos, mostrando que Él puede vencer contra la muerte. ¿Sí ven? Y cuando vieron a Él, vieron que Él era carne y hueso, no carne y sangre, no tenía sangre. Él dejó su sangre ahí, en las alturas, cerca de la majestad. Puedes ver mucho de eso en Hebreos, si quieres saber más de ese asunto. Pero viendo a Jesús en su cuerpo glorificado para que Él no muere otra vez, ellos sabían, tú eres Dios, ¿sí? Como Tomás, mi Señor y mi Dios. Ya reconocieron que Él es el Mesías. Están reconociendo y saben que Él es Dios, pero conocieron eso más que nunca después de Calvario, la resurrección. Ya era más obvio que nunca. ¿Sí? Pero me gusta el Señor porque Él puede obrar con fe que es tan pequeño como una simiente de mostaza, como Él está haciendo con los que son de Él, aquí en esta pieza y con nosotros en estos días. ¿Reconoces quién es Dios? Oh, sí, yo ponía mi fe en Él. Sí, gloria a Dios que lo hiciste. Pero ¿reconoces que Él es su Rey? ¿Estás ahí en rodilla a Él, tratando de vivir para Él? Eso tienes que reconocer también. Puede ser que llegue a ser un padre en la fe para que puedas conocer Él que es del principio, que Él es de su Padre. ¿Sí? Y siguiendo, Él dijo ahí, y vosotros en mí. Y eso es el comienzo de la enseñanza sobre la salvación. Cuando renaces y eres hecho parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia de Dios. Vea quién comenzó esa enseñanza. No fue Pablo para los hiperdispensacionalistas. Fue Jesús. ¿Sí? Todos están expandiendo las doctrinas que Jesús presentó primero que todos. Porque Él es Dios. Él da la doctrina. ¿Sí ven? Vamos a 1 Corintios 12. 1 Corintios 12. ¿Cómo es que somos hechos parte de Jesús? 1 Corintios 12. Y versículo 13 dice, porque por un mismo espíritu, tiene que ver con el Consolador, ¿ves? Somos todos bautizados, Él nos sumerge, ¿a quién? En un mismo cuerpo, el cuerpo de Cristo ahí en la tierra, en el cielo, perdón. Judíos o griegos, siervos o libres, y a todos se nos ha hecho beber en un mismo espíritu. Y por eso somos parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia de Dios. ¿Sí, ven? Y vosotros en mí. Y eso es como eres salvo. Eso es como recibes la justificación y ya tienes seguridad eterna. Mostraste el amor que tenía para Dios y sus palabras por obedeciendo el Evangelio, por poniendo fe en Jesucristo. Y gloria a Dios por eso. Pero hay más. Porque Jesús no terminó ahí. Él dijo también, y yo en vosotros. Eso se refiere a la santificación. Vamos a Gálatas 2. Gálatas 2. ¿Cómo es que Jesús está dentro de ellos? ¿Se pone su cuerpo en ellos? No. Es algo espiritual, pero es real. Gálatas 2 y versículo 20. Pablo otra vez nos da un poco más sobre esta doctrina, porque Dios reveló esto a él para revelar a los gentiles. Y Pablo dice, estoy crucificado con Cristo, porque entró su cuerpo, fue bautizado en su cuerpo, ¿sí ven? Mas vivo, no ya yo, sino que Cristo vive en mí. Eso es la meta. Porque si amas a Cristo, vas a guardar sus mandamientos y dejar que Él vive por medio de ti.
ser un sacrificio vivo, ¿sí ven? Y yo en vosotros, dijo Jesús. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y Pablo, pensando en eso, decidió: yo quiero amar a Dios porque Él me amó y murió para salvarme. ¿Eres así? Y vea que Pablo estaba en ese yugo con Cristo, reconociendo que era suave y ligera por medio de Cristo, y dejando que Cristo se crezca en él y vive en él, para que él pudiera andar y vivir esa vida cristiana, que es una vida sobrenatural por medio del Espíritu Santo, haciéndote santo de verdad. Aquí. Él decidió eso. ¿Estás decidiendo lo mismo, cristiano? Es una buena pregunta. Okay. Vamos a Juan 14. Juan 14, por favor. Juan 14 y versículo 21, la Biblia dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, aquel es el que me ama. Y el que me ama será amado de mi Padre, y yo le amaré a él y me manifestaré a él. Y me gusta esto porque básicamente Jesús hace un resumen de versículos 15 hasta 20 con versículo 21. Y alguien que enseña o quiere enseñar como Cristo debe hacer lo mismo. ¿Sí? Decir lo que vas a enseñar, enseñarlo y después dar un resumen de lo que enseñaste. Y aquí estamos viendo la estructura de una prédica. Pero mirando otra vez al contexto, ¿sí ven? Básicamente amando a Dios según sus mandamientos, la Santa Biblia, ¿sí ven? La Santa Biblia, la única cosa que es santa que puedes aguantar es las palabras de Dios aquí, ¿sí ven? Amando a Dios según sus mandamientos es el clave de conociendo a Dios, conociendo más al Señor Jesús y dejando que Él vive en ti por medio del Espíritu Santo, que es su consolador. ¿Sí? Esto es santidad, para ser simple. Eso es todo lo que es. Cristo viviendo en ti. Si tú tratas de vivir la vida cristiana, ya no estás haciéndolo de una manera santa. ¿Ya? Y Jesús nos consuela por andando, Jesús nos consuela por medio de andando con nosotros en nuestras vidas temporales, ¿sí ven? Hasta que iremos al cielo para estar con Él, y Él está ahí en el cielo, para vivir con Él para siempre, jamás ahí. Y qué bendición saber que cuando renaces nunca eres solo, porque Dios está contigo. Y si Dios está contigo y estás al lado de Dios, ya estás en la mayoría, ya vas a ganar, no importa la cantidad de enemigos. Pregunta a Elías si no me crees. Él contra 450 profetas de Baal, ¿quién ganó? Elías, porque él estaba con Jehová. ¿Estás con Cristo? ¿Sí? Gloria a Dios por eso. Cuando renacemos estamos con Él y Él sigue con nosotros hasta que morimos y resucitamos en un cuerpo glorioso para vivir con Él para siempre, jamás. Amén y amén. Después de este mensaje aquí, Juan 14 y versículo 22, vamos a ver una pregunta que Jesús. Dícele Judas, no el Iscariote. Entonces este es el otro Judas, puede ser que es el Judas que escribió el libro de Judas. ¿Okay? Señor, ¿qué hay por qué te has de manifestar a nosotros y no al mundo? Y eso es una buena pregunta, creo yo. ¿Okay? Usualmente pensamos que algo es manifestado en la manera física. Entonces, si yo voy a manifestar algo a ti, yo te lo muestro en esta manera. Esto es la Biblia. Esto es Juan 14, ¿sí? Manifestando. Y es por eso que Judas hace la pregunta, porque él está escuchando todo esto de Jesús, está reconociendo
esto es diferente. Puede ser que está refiriendo a algo físico, puede ser que no, yo no sé. Quiero un poco de claridad, ¿sí? Y ahora Jesús va a explicarlo. Y él responde con versículo 23. Respondió Jesús y le dijo, si alguno me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos con él morada. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Estas cosas os he hablado estando aún con vosotros, mas aquel Consolador, el Espíritu Santo, a cual el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. ¿Ves? Okay. Entonces, básicamente Jesús responde confirmando que esto es algo espiritual. Vea que Jesús era el primero de mostrar estas cosas espirituales, de él morando en alguien espiritualmente por medio del Espíritu Santo. No fue Pablo, no fue Pedro, no fue ninguno de los apóstoles, fue Jesús que introdujo esta doctrina históricamente. Gloria a Dios. ¿Sí, ¿verdad? Y eso es algo interesante porque Jesús ya nos dijo que Él dio las palabras que fue dado a Él por su Padre para dar primero a nosotros aquí, históricamente cuando estaba en la tierra aquí en Juan 14. Y el Espíritu Santo enseña esas cosas y nos ayuda a recordarlos después. ¿Sí ve la transición? Del Padre al Hijo y al Espíritu Santo para dar a nosotros. Y puede ser que Dios nos da más revelación después y por eso tenemos más en el Nuevo Testamento. Ya estás viendo cómo fue que eso fue creado. Pero vamos a mirar versículo 23 primero. Voy a hablar del versículo 26 en un tiempecito. Versículo 23. Si alguno me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos con él morada. Dios mora en su corazón cristiano por medio del renacimiento. Él vive ahí en su alma. Y Él quiere llenarte más y más. Pero depende del cristiano y su deseo de permanecer en la palabra de Dios según el guía del Espíritu. Es decir, amando a Él. Versículo 15. Vamos a Colosenses 3. Colosenses 3. Dios quiere poner más de Él adentro de ti, pero depende de sus decisiones cristianas. Colosenses 3 y versículo 16 dice, la palabra de Cristo habita en vosotros abundantemente en toda sabiduría, enseñándoos y exhortándoos los unos a los otros con salmos e himnos y canciones espirituales, con gracia cantando en vuestros corazones al Señor. ¿Ves? Es porque la palabra de Cristo se mora y llena al cristiano que cosas como salmos y himnos y canciones espirituales pueden salir para el beneficio de todos los otros hermanos en el cuerpo de Cristo. ¡Qué bendición! ¿Sí? Que eso abunda la sabiduría para que puedas andar en este mundo impío de la manera que Dios quiere. Es decir, andando en una manera santa según la Santa Biblia, según el guía del Espíritu Santo. ¿Sí ve? Santidad es de Dios y de su libro, porque Él dio las palabras. Y Él quiere morar aquí y llenarlo, según su deseo de amarle por guardando esos mismos palabras. 17. Y todo lo que hiciereis en palabra o en obra, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios y al Padre por medio de Él. ¿Eres así? Todo lo que haces, que cuando estoy aquí limpiando la casa, sí, amén, da gloria a Dios por eso. Hazlo de una manera santa, ¿sí? Oh, yo solamente estoy aquí haciendo mis cosas, mi tarea para la escuela, un cristiano que es un niño. Sí, hazlo para la gloria de Dios. Dice Dios, ayúdame con eso para que lo aprenda y Él te ayuda. Todo.
Oh, yo estoy manejando mi trabajo. Eso también, da gracias a Dios para que su carro no se dañe en el momento o algo así. Porque llegaste y nada pasó. Todo. Hacer todo por la gloria de Dios. Dando gracias al Padre por Jesús. Eso es una vida santa. Las cosas pequeñas y grandes, Dios no menosprecia a ninguno de ellos. ¿Eres así, cristiano? ¿Sí, no? Juan 14 y versículo 24 dice, el que no me ama no guarda mis palabras. A ver eso. Y eso se refiere otra vez a los que son del mundo, según la pregunta de Judas. ¿Cuál es el problema de ellos? Primero de Juan 5 y versículo 10. Creo que esto explicará todo muy claro. Primero de Juan 5 y versículo 10 dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene testimonio en sí mismo, porque Jesús mora en ti, el Espíritu Santo está en su corazón, por medio de su fe en Cristo y su obra en Calvario. El que no cree a Dios ha hecho mentiroso a Dios, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha testificado de su Hijo. Es por eso que el mundo no sabe nada. No responde y no cree las palabras que Dios dio a Hijo, lo que estamos leyendo en Juan 14. Juan 14 y versículos 25 y 26. Esto es algo triste. Todo depende con si crees las palabras de Dios o no. ¿Sí? No importa si sigues un Cristo, un tipo de Jesús que prefieres. No importa si sigues a Dios o tienes un creador y ya. No, tienes que creer no solamente en Dios, sino en lo que Dios dijo, según Dios. Juan 14 y versículo 25. Esto no es difícil. Si yo te digo algo, ¿sí ve? Sabes que estoy revelando algo a ti. ¿Sí ve? No vas a hablar de otro Manuel revelando esa cosa a ti. Vas a decir que fue este hombre, Manuel Hernández. Dios está revelando algo. ¿Vas a seguir lo que él dijo o no? No hay medios. No puede decir que yo voy a escuchar un poco de la revelación y ya. No, Dios reveló esto a ti. Síguelo. Él es una persona, la persona con P mayúscula, la persona eterna. ¿Quién más debes escuchar? Debes escuchar a Él más que yo. Gloria a Dios. Okay. 25 y 26. Esas cosas os he hablado estando aún con vosotros, mas aquel Consolador Espíritu Santo, al cual el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Y aquí Cristo dice, vea, yo estoy diciendo esto a ustedes discípulos, pero el Espíritu Santo, ese Consolador, va a enseñarte todo lo que ya te enseñé aquí y recordar estas mismas cosas. ¿Sí? Entonces, este versículo explica mucho, especialmente esa última frase. ¿Sí? Número 1. Si el Espíritu Santo, que es el Consolador, enseña lo que Jesús dijo, es decir, la palabra de Dios, ¿por qué hay tantos por ahí tratando de decir que el Espíritu les guió para hacer algo contra la palabra? Alguien está mintiendo y no es Jesús. Amén. ¿Sí ve? Okay. Históricamente, eso es en la manera en que los apóstoles aprendieron más y más de Dios. Porque el Espíritu Santo estaba ahí enseñándoles las cosas que Jesús ya hablaba en su ministerio y después. Y esas cosas fueron escritas en las epístolas que ya tenemos en el Nuevo Testamento, gloria a Dios.
Dios dio el Nuevo Testamento por medio de hechos. ¿Sí? Y es por eso, si alguien dice que el Espíritu está guiándoles contra la Biblia, o no para leer la Biblia, o no para buscar la Biblia, no para buscar las palabras de Jesús, son mentirosos. Eso es completamente falso. Eso es contra lo que el Espíritu quiere para ellos, pero no quieren responder a Él. Si ellos tienen a Él, puede ser que no renacieron, que ya siguen perdidos, yo no sé. ¿Okay? Un ejemplo de esto, vamos a Actos 11. Actos 11. Y eso es enseñando todo. Ya vamos a ver al Espíritu recordando las cosas que aprendieron de Jesús, que aprendieron en su ministerio. Actos 11 y versículo 14 dice, el cual te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y esto es Pedro acordando lo que pasó con Cornelio y otros judíos. 15. Y como comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos, Cornelio y los otros gentiles, ¿sí? Como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé del dicho del Señor, como dijo, Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. ¿Sí? Y vea que el Espíritu que mandó a Pedro para hablar con Cornelio, ayudó a él recordar una cosa. Y eso es muy interesante porque básicamente ese versículo dice que el bautismo del Espíritu Santo tiene nada que ver con agua si lo compara a Actos 10, porque recibieron el Espíritu Santo antes de entrar el agua. ¿Sí ve cómo la Biblia confirma esa doctrina? ¿Sí ve cómo el Espíritu lo confirmó primero? Porque él escribió eso ahí, por medio de Lucas. Recordando, gloria a Dios. Okay. Es por eso que en 2 de Pedro 1 y versículo 21 la Biblia dice, porque la profecía no fue en los tiempos pasados traída por voluntad humana, ¿sí? Mas los santos hombres de Dios hablaron, no santos hombres del diablo, porque no son santos, siendo inspirados del Espíritu Santo. ¿Sí ves? Y es lo mismo hoy en día. Porque si renaciste cristiano, el Espíritu Santo quiere enseñarte todas las cosas que Jesús dijo aquí en la Santa Biblia. Y Él quiere ayudarte a recordar esas cosas en cualquier situación que estás en su camino con Él. Entonces, si amas a Dios y estás tratando de guardar los mandamientos de Él, tienes ese propósito ahí en su corazón y tratas de ponerlo en práctica en su vida, el Espíritu va a guiarte, ¿sí ven? Todo eso es santidad. Todo eso es porque puedes tener consuelo, porque Dios te consuela. ¿Sí, no? Él está ahí para darte fuerza para vivir esta vida cristiana en este mundo, porque camines con Él en el yugo y Él es toda la fuerza, Él está ahí contigo. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, para concluir, básicamente, según Jesús, Él manifiesta a nosotros en estos días y no al mundo en estos días también, por medio del Espíritu Santo, haciendo las palabras de Dios, las palabras de Jesús, ¿sí ven? Haciendo esas mismas palabras reales en nuestras vidas, si andamos con Él en amor. Entonces mi pregunta para ti es esta. ¿Todavía estás llegando a Dios como en el principio cristiano? Porque reconoces la primera vez que arrepentiste por lo que era y poniste su confianza en Jesús, siendo Dios, sálvame porque soy pecador, ten misericordia de mí. Y sabes lo que pasó en ese momento cuando renaciste, que algo cambió, que era real, que era adentro en su corazón, el Espíritu Santo llegaba ahí para morar. Y en el principio tú querías saber más de Dios. Y Él te guió para alimentarse con la palabra. ¿Sí ven? Porque esto es la palabra no adulterada que te da alimento espiritual para crecer en la fe. Y el Espíritu Santo, como su consolador, está ahí
consolándote para crecer, para vencer contra los opresores del diablo y este mundo en su vida. ¿Sí ven? Pero llegaste a un punto que Dios sacó esas ruedas de entrenamiento, como decimos, para bicicletas para niños. Y ya tenía que tomar la decisión de seguir caminando con Él en amor. ¿Todavía estás llegando a Dios en esa manera? Es por eso que vas a saber si tienes más y más el Consolador o no. Por favor, busca a Dios. Y bueno, terminaremos con este capítulo en la próxima clase. Vamos a orar y después preguntas. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por mostrando a nosotros al Consolador que quieres enviarnos. Por favor, Señor, ayuda a nosotros para tomar ese propósito en el corazón de seguirte, Señor, según su Espíritu y según su palabra, para que podamos recibir más y más de ti, Señor, para que podamos ser más como tú y por eso somos hechos santos por medio de ti y su Hijo. Le damos gracias por todo, Señor, especialmente la salvación que fue hecho por su Hijo Jesucristo, en cual nombre oramos.